Buenas noches, amados hermanos y amigos. Un saludo desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en el barrio Atotejas de Bayamón. Nuevamente en esta noche es un privilegio, es un gozo, es un placer poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema No puedo entender. No puedo entender. Vamos a la presencia del Padre en oración para que el Señor nos ayude en esta noche a ministrar su poderosa palabra y que sea de bendición y que sea de edificación para cada uno. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad en esta noche de acercarnos a nuestros hermanos y amigos que nos pueden ver y escuchar a través de las redes sociales, Señor amado, de Facebook, Padre Celestial, y de YouTube. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú has abierto este camino para la iglesia, Señor, para que podamos ministrar tu palabra y llevarla, Señor, allende los mares, Señor Jesucristo, para que tu palabra sea ministrada, sea predicada, Señor. Yo te pido, Dios mío, que en esta noche tu palabra sea de edificación, que nos podamos gozar en ella, Señor. Trae palabras, Señor amado, de sabiduría, de aliento, de consuelo a cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, que es fiel, que es poderosa, Señor amado, tu palabra que es verdadera en esta noche se puede hacer una realidad en cada una de nuestras vidas. Mira, Señor, algún hermano, algún amigo que pueda estar pasando por alguna situación, que piense, Señor amado, que no hay esperanza, que no pueda entender, Señor, lo que tú haces, tus planes, tus propósitos. Te pido, Padre mío, que en esta noche, a través de tu poderosa palabra, podamos comprender, Señor, podamos entender, Señor, que tú tienes planes para cada uno de nosotros, planes de bien, dice la Escritura, planes de paz, Señor. Por eso te pido, Dios mío, que tu palabra sea bálsamo, que tu palabra sea consuelo, que tu palabra sea confianza, Señor. Tu palabra que es como un martillo, Señor amado, que puede romper, Señor, la piedra, puede quebrantar, Señor. Tu palabra que es luz, que es camino, que es verdad, que es vida, pueda ser ministrada a cada uno, Señor, y nos podamos gozar y nos podamos deleitar en ella. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor. Amén, amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad hermosa que nos da, porque estudiamos la palabra del Señor y nos preparamos para ser edificados y a la misma vez poder edificar a otros, como dice la Escritura. Vamos entonces a presentar la primera diapositiva con el tema que vamos a estar trabajando en esta noche. No puedo entender. Así que bajo el tema No puedo entender, ahí vemos dos figuritas, ¿verdad? Que ellos están, los caballeros, están pensativos, están con muchos signos de pregunta, de interrogación, porque no pueden entender. ¿Qué no pueden entender? Pero para hablar de no puedo entender, vamos a definir lo que es entender. Vamos a ver en la segunda diapositiva directamente del diccionario de la Real Academia Española cómo nos define lo que significa entender. En el primer punto nos dice que entender es tener una idea clara de las cosas, saber con perfección algo, conocer, penetrar. Así que vamos a dejarnos llevar por los primeros dos puntos: tener idea clara de las cosas y saber con perfección con respecto a algo. Así que cuando decimos que yo no puedo entender, es que no tengo clara la información, es que no entiendo de lo que se me está hablando. Así que para nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy maestra de profesión, cuando nosotros estamos tratando de emitir una información, una comunicación al estudiante, a esa persona que tenemos frente a nosotros, que le queremos llevar un mensaje, nos preparamos, ya seamos maestros, pedagogos, profesores, y entonces estamos utilizando todas las técnicas de enseñanza que los teóricos nos enseñan y nos muestran cómo la persona aprende. Pues nos preparamos para llevar el mensaje. Puede ser una clase secular, como puede ser en esta noche la palabra del Señor. Y después que nos hemos preparado y que estamos dando nuestra clase y que decimos, wow, después que yo me preparé tanto, esta clase va a quedar perfecta, todos los estudiantes me van a entender. Cuando yo vaya a hacer el cierre pedagógico, pues mira, los estudiantes van a contestar las preguntas o van a hacer el ejercicio
o voy a tener un mensaje de recíproco de lo que ellos aprendieron. Y cuando nosotros vemos que un estudiante o esa persona levanta las manos y nos dice, Miss, profesora, fulana, pues mira, te quiero decir que yo no entendí nada de lo que tú enseñaste, no entendí nada de lo que tú dijiste. Pues eso es un motivo realmente de frustración, porque nos preparamos con la idea de que el mensaje llegue claro y contundente a esa persona que tenemos frente a nosotros, al educando en este caso. Pues imagínate cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, que encontremos textos de la palabra donde hay personas que no pueden entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios hace en la vida. Nosotros como educadores, como maestros, pues entonces tenemos que buscar otras alternativas para enseñarle al estudiante lo mismo, el mismo mensaje, pero de otra manera, que logremos que esa persona que está frente a nosotros puedan entender, sea el ejercicio de matemáticas, sea la conjugación del verbo, sea el análisis del cuento, sea relacionado a la ciencia, a la historia, a la filosofía, lo que queremos enseñar. Así que cuando alguien no puede entender, eso nos trae a nosotros una pregunta. ¿Estoy enseñándolo bien? ¿Esa es la manera correcta de hacerlo? ¿O tengo que buscar otras maneras de llegar al estudiante para llevarle el mensaje de una manera que sea sencilla y que lo pueda entender? Pero la palabra del Señor entonces en esta noche vamos a traer unos versículos de la palabra, vamos a tener unas situaciones donde personajes de la Biblia pasaron por unos procesos en su vida que no podían entender, no podían canalizar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. ¿Te ha pasado alguna vez a ti que estás pasando por una situación en tu vida, por una experiencia, por un momento difícil, que tú te haces la misma pregunta y tú dices, es que no puedo entender por qué me está pasando esto? ¿Por qué no le pasa a fulano? Ese es malo, ese tiene un corazón duro, ese no cree en Dios. ¿Por qué me tiene que pasar a mí, que soy creyente, que soy bueno? ¿Verdad? Nos justificamos. Dice la Biblia que nos justificamos en nuestra propia prudencia, porque nosotros nos creemos buenos por nuestra manera de ser o porque hemos aceptado al Señor, pero estamos en carne, ¿verdad? Y siempre nuestra tendencia va a ser al pecado. Pero, aunque nosotros estemos haciendo las cosas bien, llegan momentos a nuestra vida, llegan situaciones que no podemos entender. ¿Por qué las estamos pasando? ¿Por qué las estamos viviendo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? Así que, dicho eso, y habiendo ya definido lo que es el término entender, vamos a hablar del primer personaje bíblico. Esto no es una predicación, si se fijan, yo siempre tengo tendencia más al estudio bíblico, al análisis de la palabra. Vamos a ver nuestro primer personaje en la próxima diapositiva. Vamos a hablar de nuestro amigo Job. Vamos a ver el caso de Job. Job, capítulo 6, verso 24, dice, enseñadme y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Esto lo está diciendo Job. Conocemos a Job. Sabemos que era un hombre justo. Un hombre justo que pasó por tantas situaciones difíciles en su vida. Y hasta a veces decimos, pero ¿por qué Dios permitió que Job fuese tentado, que Job fuese atribulado, que Job fuese maltratado por Satanás? Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía que Job no le iba a fallar. No le falló, pero llegó el momento difícil a la vida de Job. Llegó el momento en que Job dijo, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Y era un hombre justo. Justo, así mismo lo declara las Escrituras. Job, un varón justo. Y eso lo dijo, ¿verdad? Eso salió desde el mismo trono de Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Y lo declara y lo define y habla de su siervo Job como lo que era, un hombre justo. Pero cuando empieza a venir la enfermedad en el cuerpo de Job, la lepra, para estos tiempos, vienen sus amigos y empezaron a juzgarlo porque decían, si a ti te ha venido esta calamidad, si a ti te ha venido la enfermedad, es porque tú estás en pecado. Como estás en pecado, pues tienes una enfermedad de lepra. Y muchas veces pensamos que en nuestra vida o en la vida de algún ser querido, si hay una enfermedad,
es porque hay un pecado en esa vida y no necesariamente. Hay enfermedades que son a consecuencia del pecado, porque si usted estuvo toda la vida fumando, pues mire, va a terminar tal vez con un cáncer de garganta, eso puede pasarle. Es a consecuencia de una vida que yo tuve de fumador o una vida de droga, pues hay unos efectos en el cuerpo. Eso es a consecuencia de ese pecado. Pero por otras situaciones llegan personas, nacen bebés en el mundo con unos impedimentos, con unos defectos, y ellos no tienen la culpa de eso. O genética, o una situación que pasó en ese momento, ¿verdad? En el embarazo. Pero no es porque esté en pecado, sino que estas cosas nos ocurren. Y hay personas que tienen una vida normal, tranquila, y de momento se tiraron a nadar o le pasó algo, que sufren un accidente aparatoso y terminan parapléjicos, cuadraplégicos, y no necesariamente es porque la persona esté cometiendo un pecado. Usted va lo más tranquilo guiando en la carretera y viene una persona haciendo lo contrario a la ley, choca con su carro, le provoca un accidente, usted es el que queda mal y usted no estaba haciendo nada malo. Y no podemos entender por qué me pasa a mí, por qué le pasó a mi ser querido, por qué le pasa a esta persona que es tan buena y no le pasa a los que están delinquiendo y a los que están haciendo cosas malas. No podemos entender. Y aquí en el libro de Job, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 4, Eliú, el amigo, a veces decimos que mejor es no tener amigos que amigos como estos, ¿verdad? Eliú lo está señalando, le está diciendo, pero mira, examínate, ¿qué tú hiciste? Porque para los ojos de todos Job era una persona buena y justa, pero algo había oculto, y él lo que le quería decir era, piensa, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldad? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque algo tienes que haber hecho para que te esté pasando esta situación. Y Job, ya en un momento, como nos dice, de desesperación, ¿por qué a mí? Job entonces viene y hace esta exclamación en el capítulo 6, verso 24, dice, enseñadme, o sea, dime tú a mí, enséñame, y si tú me... Entonces yo me voy a callar, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. O sea, él está diciendo, es que no sé cuál fue el fallo, dímelo tú si lo conoces. Job está haciendo una pregunta para la que él no puede entender, no tiene respuesta. Enséñame, dime, porque yo no sé lo que me está sucediendo. Y Eliú, el amigo, le contesta a Job y le dice, mira exactamente como dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Dice, Dios habla de diferentes maneras que el hombre todavía no entiende. Este es un recordatorio de que siempre debemos ser humildes y buscar comprender los caminos de Dios, incluso aun cuando estos caminos me parecen confusos. Job se había quejado de que Dios le tenía completamente a oscuras en cuanto al modo de portarse con él. Job decía, Dios no es justo conmigo porque yo soy justo y me está pasando esta situación. Y él dice, mira, Eliú, dime tú qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo he hecho, porque yo no puedo entender, porque yo honestamente no he hecho nada. Así que entonces, en esa interlocución, ¿verdad? En esa conversación entre el amigo y Job, entre Eliú y Job, Eliú le dice, mira, es que Dios siempre nos habla. Dios nos dice a nosotros, de alguna manera, qué es lo que está sucediendo. Y aquí vamos a ver cómo nos habla Dios. Según decía Eliú, ¿verdad? Vamos a ver lo que él dice. Dios nos habla o por sueño, ¿verdad? En Job capítulo 33, versos 14 y 15 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces Dios nos habla en sueños y otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en el sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Así que le está diciendo Eliú a Job, es que Dios nos habla a través de sueños. Muchas veces nosotros decimos, mira, anoche yo soñé esto, aquello y lo otro, pero fue que me comí una chuleta a las 10 de la noche. Y eso no fue el Señor, eso fue la chuleta. O cualquier cosa, como nosotros comentamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos sueños,
y lo recordamos, porque según los expertos, nosotros soñamos todas las noches, pero no recordamos todo lo que soñamos. Pero a veces nosotros entendemos que en ese sueño el Señor nos está hablando, el Señor nos inquieta, el Señor nos está diciendo de alguna manera que en la mañana nos hace reflexionar y pensar y tiene alguna relación con alguna experiencia o algo que nosotros podamos estar viviendo. Pero no solamente el Señor nos habla a través de sueños, también nos habla en la reflexión, en la meditación de la palabra. Si yo leo las escrituras, si yo oro al Señor, el Señor me va a hablar y me va a contestar. Que la respuesta no sea la que yo quiero, pues eso puede pasar. Porque muchas veces el Señor lo que nos dice a nosotros no es lo que nosotros queremos. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en el sopor profundo, en ese sueño, ¿verdad? Que el Señor nos habla. O cuando dormitamos en el lecho. Cuando dormitamos es cuando estamos en reflexión, ese tiempo que usted se acuesta y está meditando lo que ha ocurrido durante el día, las cosas que han sucedido. El Señor nos invita a que reflexionemos en el día que hemos vivido, en lo que nos ha sucedido y cuál ha sido nuestra manera de proceder. Y el Señor habla a nuestro corazón, aun aquellas cosas que no podemos entender. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. No vamos a entender siempre al Señor. Y como yo comentaba el domingo, mientras estuve un rato hablando con los hermanos de la iglesia, mira, el Señor no nos tiene que dar explicaciones a nosotros. Ocurren cosas en nuestras vidas que muchas veces no testificamos, no decimos a las redes sociales, sino que lo hablamos en el grupo íntimo, de cosas que nos ocurren, que no podemos entender, o que le pasa a un familiar de nosotros, o a alguien cercano, y nos quedamos como, wow, ¿por qué ocurrió esto? Muchas veces pensamos, ¿por qué tiene que morir un niño? ¿Por qué una mujer tiene que perder a su bebé anhelado y amado? O pensamos, ¿por qué esta persona tuvo este accidente que terminó de tal o cual manera? ¿Por qué esta persona está tal vez en un lecho de muerte, en máquina? Situaciones que no podemos entender. Y en ese proceso, nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando con esa vida que está pasando por esa situación, con esa madre que está en ese dolor de la pérdida del hijo, del familiar, de la situación que pueda estar viviendo. Mi esposo y yo estamos tomando unos talleres de tanatología en una iglesia en Arecibo. Y aquí aprendemos cómo se maneja o cómo deberíamos de ayudar a las personas y a nosotros mismos a manejar el dolor de la pérdida de un ser querido. Muchas veces pensamos que solamente dolor lo provoca la muerte, el dolor lo provoca un divorcio, lo provoca una separación, perder el trabajo, este proceso de pandemia que hemos estado viviendo y todavía estamos viviendo, que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué hay ya tantos países que no usan la mascarilla? Y todavía nosotros la estamos usando. O sea, todavía esto está aquí en Puerto Rico con nosotros. Y los que trabajamos en el Departamento de Educación, no, la mascarilla es todo el tiempo. O sea, y entonces uno dice, ¿pero por qué? Si ya otros países han abierto puertas y ya todo esto ha pasado y se haya dado o no el asunto del rebaño, ¿verdad? Que ya todos estamos inmunizados, seguimos así. Entonces decimos, no podemos entender y esto nos provoca depresión, tristeza, quebranto, tantas cosas que están surgiendo y que estamos viendo que están ocurriendo después, en este proceso de después de la pandemia. Y todavía hay procesos y todavía esto no ha terminado y todavía estamos en ese buscar entender. Y entonces estamos recibiendo tanto a niños como a adultos que vienen de la frustración, que vienen de la pérdida, que vienen del encierro. Y son procesos que no podemos entender, con los que ahora los psicólogos tienen que ayudarnos a manejar estas situaciones y que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos y tenemos que capacitarnos para ayudarnos unos a otros. No es que nosotros estemos
a flor de piel, que ya nosotros lo conseguimos, que nuestra salud mental está perfecta, porque nuestra salud mental como pueblo se ha visto afectada y todavía estamos en ese proceso de recuperación. Muchos países han dado el paso adelante, pero todavía nosotros como país estamos en esta situación más súmele. Los problemas políticos, los problemas económicos que tenemos nosotros como pueblo. Así que la iglesia está llamada a buscar en la palabra del Señor, en afianzarse en los textos bíblicos que nos enseña la Escritura, para yo poder llenarme de confianza, que yo pueda entender lo que muchas personas no pueden entender. Fíjense, parece una paradoja, parece una contradicción, parece ilógico, pero yo, iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que prepararnos y capacitarnos para poder ayudar a esos que llegan a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, a nuestro lugar de trabajo, que son nuestros vecinos, que no pueden entender lo que hemos vivido como pueblo, pero que nosotros, que estamos en el mismo bote y que pasamos por las mismas experiencias, podamos decirle a ellos que la palabra del Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros no podemos entender, podemos ir a la palabra y que está bien, está muy bien que no entendamos. Eso es lógico y es normal, porque hombres de Dios, hombres con conocimiento, hombres cercanos a la presencia del Señor, también tuvieron momentos en sus vidas en que no podían entender las cosas que estaban viviendo. Vamos entonces a ver nuestro próximo personaje bíblico y vamos entonces al Salmo 32, verso 8. El Salmo 32, verso 8 dice de la siguiente manera. Alabado sea el nombre del Señor. El Salmo 32, verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este salmo lo escribe David, el dulce cantor de Israel, un hombre que dice las escrituras que él era según el corazón de Dios, un hombre que Dios tenía en alta estima, porque aunque David falló tantas veces, de tantas maneras, era un hombre que cuando decía arrepentirse lo hacía de corazón, y él iba hasta la presencia del Padre, y hasta que él no sentía que el Señor lo perdonaba, se tenía que quedar en silicio, se tenía que quedar vestido de saco, se tenía que quedar en el piso, siendo el rey de Israel, se quedaba postrado ante la presencia del Señor, porque él sabía que ante la presencia de Dios, aunque él fuese el rey de Israel, ante la presencia de Dios él es nada, él era nadie ante la presencia del Señor. Así que él se postraba y se humillaba y se iba en oración y ruego al Padre, en la confianza de que Dios iba a perdonarle sus pecados, de que el Señor le iba a levantar y le iba a restaurar, aún con todas sus faltas. Así que en este salmo él dice: te haré entender. Fíjese, es un salmo, es un texto donde le está diciendo recíproco, ¿verdad? David está diciendo: te haré entender, pero Dios le está hablando a él: te haré entender y te enseñaré el camino. El Señor te va a hacer entender y te va a enseñar cuál es tu camino, por donde Él quiere que tú vayas, cuál es la dirección que Él quiere que tú tomes en este día, en esta hora, en esa decisión que tú tienes que tomar, que estás deambulando, como dice uno por ahí, deambulando en la calle para arriba y para abajo, que no sabes qué vas a hacer. El Señor te dice en esta hora que te detenga, detente, porque el Señor te va a guiar, te va a hacer entender, te va a decir: mira, déjate de estar deambulando, déjate de estar dando vueltas, enfócate en lo que yo quiero para ti. Este es el camino por donde tú tienes que seguir. Y te dice, no solamente que te haré entender y que te voy a enseñar el camino, sino que dice que sobre ti fijaré mis ojos. Usted tiene idea de lo que es. Ahora yo le digo a usted, no puedo entender cómo será esto tan maravilloso de que el Señor tiene sus ojos fijados en mí. El Señor tiene sus ojos fijados en ti.
En la situación que estás viviendo, difícil, difícil, en la situación de quebranto, tal vez en la situación de gozo, estás pasando por una alegría, el Señor tiene cuidado de ti y te está mirando. Y el Señor se goza contigo. Pero si estás pasando por un momento difícil de tribulación, de quebranto, de sufrimiento, el Señor tiene sus ojos sobre ti. El Señor está pendiente. El Señor te va a decir cuál es la ruta que tienes que seguir, cuál es el camino. Te haré entender, te va a hacer entender. Que no es en el momento, pero el Señor te va a hacer entender. Ah, bueno, se murió y nunca supo. Pues mira, gloria a Dios, porque va a llegar a la presencia del Padre y no tiene que hacer preguntas, porque la Biblia dice que cuando nosotros estemos con el Señor, ya no tenemos necesidad de nada porque vamos a tener todo conocimiento. Así que, de todas maneras, el Señor nos va a hacer entender cuál era su propósito en nosotros. Así que, si David dice que no entendía, y el Señor le dice, yo te voy a hacer entender, yo te voy a mostrar el camino por donde tú debes de andar, y no solo eso, sino que yo voy a tener mis ojos sobre ti. Esa es una palabra maravillosa que nosotros tenemos que hacer nuestra en este día, que el Señor va a estar contigo, conmigo, nos va a decir cuál es el camino que tenemos que seguir. Esto es en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento ocurrieron situaciones donde nosotros vamos a ir mirando esta noche que hubo personas que no entendían lo que estaba pasando en ese momento en su vida. Vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 9, verso 45, que dice de la siguiente manera. Lucas, capítulo 9, verso 45 dice, pero ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarles sobre esas palabras. Parece un trabalengua, ¿verdad? Dice la Escritura que ellos no entendían esas palabras. Le estaban veladas para que no las entendiesen. Aquí estamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles, Jesús les está hablando de que Él va a morir. Y le está hablando de ese proceso de que yo me voy, pero yo volveré. Está hablando de su muerte, de su resurrección. Fíjese usted que para nosotros en el siglo XXI se nos hace bien fácil juzgar a los apóstoles y decirle, pero ¿cómo es posible que ellos no pudieran entender? Pues mire, váyase a este siglo, váyase a Roma en esta época, donde este pueblo judío estaba siendo sometido por el Imperio Romano, eran esclavos del Imperio Romano, eran bien maltratados. Entonces llega Jesús como una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Que dice Juan, yo soy la voz que clama en el desierto, pero tras mí viene uno, de que yo no soy digno ni desatarme la cuerda de sus zapatos. Y luego más adelante vemos que Juan bautiza a Jesús y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo tengo complacencia. Y eso es un mensaje, ¿verdad?, que estoy preparando para otra ocasión. Cuando estamos hablando de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces Él viene a hablarle a los apóstoles que Él llamó, tú y tú, vengan para que me sigan, porque ya tú no vas a ser pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Tú ya no vas a ser publicano, ya tú no vas a estar cobrando los impuestos a Roma, sino que vas a estar conmigo. Ahora estos hombres están con Jesús, caminando con Él, y en ese proceso de soy pescador, soy recaudador de impuestos, pero ahora estoy siguiendo a Jesús porque Él me llamó y me dijo que ahora ya yo no voy a ser pescador de peces, sino que voy a ser pescador de hombres. Ya yo no voy a cobrar los tributos para el César, ahora yo voy a seguir a Jesús. Y entonces yo le estoy siguiendo, estoy con Él, soy del grupito íntimo de los 12, y Él está diciendo que viene y que va a morir. Y Él está diciendo, cuando fue al templo y leyó las Escrituras, y Él está diciendo estas palabras, las digo, yo soy el que decía Isaías, que va a venir al mundo, que va a morir por todos nosotros, porque un hijo nos es nacido, principado nos es dado, y entonces ellos están recibiendo mucha información en poco tiempo.
Y espérate, pero si Él vino a redimirnos, si Él vino a liberarnos de Roma, y ahora está diciendo que va a morir, y que en 3 días se va a levantar, no entiendo la ecuación. Para nosotros es bien fácil, porque tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento y sabemos lo que dijeron los profetas y sabemos lo que dijo Jesús y sabemos lo que ocurrió después en 3 epístolas que escribió el apóstol Pablo, en las que escribió Pedro, en las que escribió Juan, en los Evangelios, en el libro de los Hechos. Pues para nosotros se nos hace fácil. ¿Y cuántas personas hay que no creen? Cuando hay 66 libros que nos hablan de Jesús. Es bien fácil juzgar a los apóstoles, decirle caramba, que no podían entender. Por eso el texto dice, pero ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas. O sea, no tenían el conocimiento, no podían percibir qué era lo que se les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no las podían entender. Y entonces, fíjense en la otra parte, y ellos tenían temor de preguntarle, porque tal vez va a decir, bueno, en una ocasión Jesús dijo, oye, tanto tiempo estoy con ustedes y no me entienden y no saben quién soy. O sea, Jesús les cuestionó, porque se esperaba que ellos estuviesen más cercanos a Él. Estuvieron con Él durante 3 años, vieron milagros, vieron prodigios. 3 años de universidad, 3 años directo con el maestro, o sea, con el cocoroco, ¿verdad? Con el Hijo de Dios ahí frente a Él, hablando, ministrando, llevando el mensaje. Pero no podían entender, porque esto es un misterio que le fue revelado a ellos. Aquel cordero que se hablaba en el Antiguo Testamento, del que se ofrecía en el templo una vez al año para el sacrificio de todos. Ahora Él viene y dice, yo soy ese cordero. Aquí estoy, soy yo el cordero, que vengo a morir y a redimir a la humanidad. Pero yo vengo a morir, así que como voy a morir, yo voy entonces a levantarme, voy a resucitar y voy a ir a la presencia del Padre. Y cuando Él les revela esto a los apóstoles, cuando nosotros lo vemos en ese momento en que Él sube al cielo, que están allí los escogidos de Él, no solamente es que me voy al cielo, sino que Él ahora dice, yo me voy, pero les voy a enviar un consolador. Y entonces yo me imagino que la confusión sería más grande. O sea, Él se va, murió, dio su vida por nosotros, resucitó, lo vimos. Sabemos que es Él porque tiene las heridas. Es Él. Pero entonces ahora se va y nos dice que va a enviar un consolador, que lo esperemos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Simplemente el mandato es, vayan a la ciudad, vayan al aposento alto, esperen allí por lo que va a ocurrir. Así que tenemos razones de más para comprender, para entender que los discípulos no entendiesen lo que estaba ocurriendo. Llega el momento de duda, llega el momento de preocupación, llega el momento de que no sé lo que estoy viviendo, no sé lo que está pasando, pero llegaron al aposento alto. Y allí, el día de Pentecostés, se derramó, ¿verdad? Dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban allí y hablaron en otras lenguas. Y eso fue algo maravilloso, donde vemos al apóstol Pedro cómo se levantó con un mensaje poderoso y empezó a ganar almas para el Evangelio de Cristo. Pero entender todos esos procesos no era fácil para ellos. Y es como nosotros ahora, que también se nos hace difícil entender y comprender lo grande y lo maravilloso que es el Dios en quien usted y yo hemos creído. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. No podemos entender tanto amor. No podemos entender tanta misericordia. Pero el Señor no nos pide que entendamos. Simplemente nos pide que recibamos el regalo, que recibamos este don de Dios, que lo aceptemos en nuestra vida y en nuestros corazones. Y el Señor va a hacer en nosotros tanto el querer como el hacer.
seguir sirviéndole en espíritu y en verdad. Así que no solamente los apóstoles pasaron por este proceso de no entender. Vamos entonces a ver qué pasó con otro de los apóstoles, Juan. Vamos entonces a Juan, capítulo 20, verso 8 y 9. Aquí nos dice la palabra: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Aquí estamos afianzando, este es un texto que podemos afianzar en lo que le hablé anteriormente de Lucas 9:45. Los discípulos habían conocido, habían escuchado, habían estado con el maestro, pero ahora fíjese como el mismo Juan dice que en ese momento entró el otro discípulo. Algunos expertos en la palabra, algunos teóricos piensan que él estaba hablando de sí mismo, que él fue el que llegó adelante porque era más jovencito y corrió más rápido y llegó hasta el sepulcro, pero se quedó en la entrada, no entró a la cueva, hasta que entonces llegó Pedro, que era el bravo, ¿verdad?, el atrevido, y entró y miró lo que estaba sucediendo. Dice que no habían entendido lo que decía la escritura, que Jesús tenía que resucitar. Y ahí entonces pudieron, ¿verdad?, conocemos la historia, porque en Semana Santa se repite esta historia una y otra vez, donde Jesús resucitó de entre los muertos. Algo que era difícil de creer a simple vista. Había que verlo. Y tanto así que sabemos que los romanos empezaron a divulgar y compraron a soldados para que dijeran que se habían robado el cuerpo, que no había resucitado nada. Por eso es que dice la Biblia que Jesús se le apareció a muchos. Porque no es lo mismo decir, no, lo vieron los apóstoles, no, lo vieron muchas personas a Jesús resucitado, para que se regara la voz, para que se afianzara que Jesús verdaderamente había resucitado. Difícil de entender, pero así nos demuestra la Biblia, nos demuestra las Escrituras que ocurrió. Nuestro Dios resucitó. No lo podemos entender, se hace difícil, pero ¿qué dice la Biblia? Que usted y yo también va a llegar un momento en que resucitaremos. Resucitaremos de los muertos, si es que hemos pasado a mejor vida, ¿verdad? Pero si no hemos muerto, si estamos vivos y llega el rapto de la iglesia, dice la Biblia que nosotros seremos transformados. Va a ocurrir ese cambio en nuestro cuerpo, porque carne y sangre no entra al reino de los cielos, como dice la Escritura. Así que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor, porque hemos creído en Él. Porque aunque no podamos entender lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, sabemos que hay un Dios que es bueno, que es real, que es justo. Justo, aunque usted piense que es injusto, Él es justo para con todos. Y Él lo que busca y Él lo que quiere es tu bien y mi bien. Yo lo que tengo es que allanarme a las promesas del Señor, a creer que lo que me está pasando, porque pensar que en este momento te encuentras en una cama, tal vez en una cama de posición, que si para arriba, que si para abajo, buscando la manera que me duela menos, porque estoy incómodo. ¿Y dónde está el Dios en quien yo he creído? Es Dios justo. Puedes estar peor, puedes estar paralítico, puedes haber muerto y estás vivo, respiras, hablas, tienes personas a tu alrededor, tienes a tu familia. Muchas veces nosotros nos ponemos en ese papel, ¿verdad?, de mártires, de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Puedes estar mejor, sí, pero el Señor quiere que pases por este proceso por algún propósito, porque algo el Señor quiere revelarte a ti o revelarle a alguien que está cerca de ti. Y hay un propósito en todas las experiencias que nosotros podemos vivir. Así que no te sientas triste, sino que gózate y alégrate en el Señor, aunque no puedas entender. Vamos al libro de los Hechos, seguimos en el Nuevo Testamento y vamos a ver qué pasó aquí. Hechos capítulo 8, verso 30. Hechos capítulo 8, verso 30 dice de la siguiente manera:
Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Fíjese en la pregunta. Esta historia del etíope y de Felipe la conocemos, ¿verdad? Muchas veces es predicada. Así que este etíope, un etíope tenía que ser una persona de África. Él iba en su carruaje y entonces Felipe lo ve y ve que está leyendo las escrituras y Felipe se le acerca porque la está leyendo en voz alta y Felipe le hace una pregunta. Felipe era uno de los seguidores de Jesús. Lo escucha que está leyendo el profeta Isaías específicamente y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él iba al lado del carro, tal vez iba jogueando, ¿verdad? ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? Lo que estás leyendo, ¿tú lo entiendes? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Y yo reflexionaba en esta palabra. Yo recuerdo que hace muchísimos años atrás, cuando yo era una nena, alguien me regaló una Biblia que se llama Dios habla hoy. Y yo todas las noches, siendo pequeñita, yo todavía no había aceptado al Señor, yo leía ese Nuevo Testamento, Dios habla hoy, y yo no podía entender. Yo no entendía nada de lo que yo estaba leyendo. El Nuevo Testamento, Dios habla hoy. Y leía, pero yo no entendía nada. Lo leía porque me lo habían regalado, porque siempre me ha gustado leer. Y pasaba algo en mi vida por lo que yo me daba temor a la hora de dormir. Yo siempre recuerdo que mi abuelo, papá de mi mamá, se sentaban 2 o 3 en el patio. No sé cuál era la majadería, la mala costumbre, de que se sentaban a hablar de muertos. Era unos tiempos donde el que tenía un televisor, ¿verdad? Era un milagro. Yo no me acuerdo si había televisor en la casa o no, verdaderamente. Pero se sentaban en el patio a dar esas tertulias nocturnas a la luz de la luna, porque no había un foco por allá lejísimo, y se sentaban 2 o 3 afuera a hablar. Entonces mi cuarto quedaba justo para donde ellos se sentaban a hablar. Y mi abuelo siempre estaba hablando que sacaba muerto no, entierro, que sacaba entierro y que si el muerto le habló y él fue para allá y sacó el entierro. Y yo escuchando eso, una nena chiquita, pues a mí me daba terror. Entonces yo estaba leyendo la Biblia, que era lo que tenía ese libro, hasta que me durmiera, por borrar de mis oídos, por no escuchar los cuentos que hacía mi abuelo afuera. Esa era mi experiencia, por eso era que yo me acostaba leyendo la Biblia hasta que me quedase dormida y poder dormir la noche. Y me metía debajo de la colcha, que eso no existían los abanicos ni menos los aire acondicionados, sudando ahí dentro en un sauna porque no quería escuchar lo que estaba pasando afuera. Así que leía la Biblia y no la podía entender. Por eso puedo entender muy bien lo que le pasaba a Felipe, al etíope, perdón. Él la estaba leyendo, pero nadie se la había explicado, no podía entenderla. Ahora le puedo testificar que cuando yo conocí al Señor como mi único y exclusivo Salvador, no sé cómo, es como dice la Escritura, que los ojos los teníamos vedados y ya se nos quitó la veda, ya se nos quitó el manto que teníamos en los ojos y podemos ver, podemos entender. Ya después yo leía las Escrituras sin haber ido a ningún instituto bíblico ni nada. Y yo como que podía entender lo que yo estaba leyendo. Y yo misma me decía, tanto tiempo que yo estaba leyendo esto, como ahora yo entiendo. Podía entender lo que decía el Nuevo Testamento, podía entender lo que decía la Biblia. Esa veda, estar ciego espiritualmente, cuando nosotros venimos al Señor, entendemos y vemos que hay un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo produce solamente el Espíritu Santo, que podemos entender lo que dicen las Escrituras. Así que aquí el etíope tuvo la bendición de que Felipe le habló y le proclamó lo que estaba hablando el libro de Isaías. De esa misma manera tú puedes ser un Felipe,
para muchas personas que no pueden entender lo que dice la Escritura. No podemos entender, pero alguien les va a hacer entender. Y si ese es el propósito de Dios para ti, que puedas entender y que puedas ayudar a otros a conocer al Señor a través de las Escrituras. Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 11. Romanos, capítulo 3, verso 11, dice de la siguiente manera. Romanos, capítulo 3, verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí la palabra del Señor está el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre decimos que se le atribuye al apóstol Pablo la carta. Él está diciendo que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él está hablando a una iglesia que está en Roma. Los convertidos que se encuentran en Roma, el lugar más poderoso de la época, un país dominante, un imperio que había sido perseguidor de la iglesia, y ahí se levanta una iglesia cristiana, que los apóstoles, ¿verdad?, llevaron el evangelio a este lugar. Y el apóstol le está hablando a estos hermanos y le dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este versículo de la Biblia, Dios le está hablando de cómo las personas que son pecaminosas no pueden entender ni buscan al Señor. Vamos a ver varias lecciones que podemos aprender de este versículo. Primero, podemos ver cuán pecadores somos. Usted y yo somos pecadores. Que somos redimidos, que lo hemos aceptado, que hemos creído, amén. Pero no dejamos de ser pecadores. Ninguno de nosotros puede entender o buscar a Dios por su cuenta. No lo hacemos porque seamos buenos. Usted y yo no le servimos al Señor porque somos mártires. Nosotros le amamos porque Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero, porque se dio, porque se entregó por cada uno de nosotros. Así que ese es el primer punto. Segundo, necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Sabemos que necesitamos su perdón y su misericordia. No podemos ganar nuestro camino al cielo, pero a través de Jesucristo podemos recibir el perdón y ser salvos. Tercero, debemos orar para que Dios nos ayude a entenderlo y a buscarlo. Señor, permíteme que yo te pueda entender, que yo te pueda conocer cada día más. Más de 30 años en el Evangelio, yo le puedo decir a usted que yo todavía no entiendo toda la grandeza de Dios, no entiendo toda la profundidad de Dios. A pesar de que podamos tener 30, 40, 50 años sirviéndole al Señor, nunca vamos a lograr entender la profundidad, la anchura de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, debemos agradecer a Dios por su gracia y por enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque nosotros tenemos que seguir estos pasos, entender que es por su amor, que es por su misericordia, que es por gracia, no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él nos amó primero. Seguimos en el libro de Romanos y vamos al capítulo 11, versos 34 y 35. Dice de la siguiente manera: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí, cuando nosotros estamos hablando de este texto, que son preguntas, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ok, vamos a ver estas preguntas que están en este texto. Primero, ¿quién entendió la mente del Señor? Aquí tenemos tres preguntas que son bastante sencillas, pero que a la misma vez son difíciles de entender. En primer lugar, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie entiende la mente del Señor. Nadie entiende la mente del Señor. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber que la ambición del apóstol Pablo era conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Pablo expresó este sentimiento en la carta que él escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3, verso 10, cuando dice, quiero conocerle a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos,
hasta que llegue a ser semejante a Él en su muerte. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, que ustedes saben que en una ocasión él dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso es bien profundo. Tú decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y él dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? Alguien que quiere llegar a ese extremo de intimidad con el Señor y te dice, yo no puedo entender la mente del Señor. Nunca vamos a entender la mente del Señor. En segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? ¿Qué pregunta? Esa pregunta hasta ni se hace. Nadie puede aconsejar a Dios. Observemos que el Señor Jesús nunca pidió consejo cuando estaba aquí en la tierra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 5, vemos que Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a 5,000 personas. Y le hizo esta pregunta para ver qué le contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que iba a suceder. Así que también esa pregunta no tiene sentido, ¿verdad? Así que el hecho fue que no siguió su consejo o el consejo que le dieron sus discípulos, porque según el relato de Lucas, ellos le sugirieron, mira, despacha a esta gente, que aquí no hay comida para tanta gente. Como decimos nosotros los puertorriqueños, no hay comida para tanta gente, no hay dónde comprar. Pero ¿qué hizo Jesús? Un milagro. Y le dio de comer a todos ellos. En tercer lugar, la próxima pregunta, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios? ¿Quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a él en una posición embarazosa de deberle algo a alguien? Así que, estimado hermano, si le fuera posible a usted darle algo a Dios, ¿qué usted le daría? ¿Qué tiene usted que darle al Señor que el Señor necesite o que el Señor anhele o que el Señor pueda necesitar? El Señor no necesita nada de nosotros, sino que como dice en el capítulo 11, en el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Lo único que el Señor nos pide a nosotros es que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos a Él nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. El Señor nos dio libre albedrío para que nosotros hiciéramos, en buen español, ¿verdad?, lo que nos dé la gana. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero viene la segunda parte. Pero no todo me conviene. Puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Así que el Señor no necesita nada de nosotros, sino que Él lo único que espera es que nosotros le entreguemos a Él lo único que le podemos dar, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. No vamos a entender, no podemos entender, pero qué bueno es no entender. Simplemente nosotros en fe ir a la presencia del Señor y poder decir, Señor, no sé lo que tú quieres. No sé cuál es el camino, pero tú me vas a guiar, tú me vas a llevar, tú me vas a mostrar la senda y yo voy a seguir ese camino y yo voy a estar en victoria, porque sé que tú quieres siempre lo mejor para mí. Vamos al próximo texto de las Escrituras para ir cerrando. Romanos capítulo 15, verso 21 dice, como está escrito, verán los que nunca habían sabido de él, entenderán los que nunca habían oído de él. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso lo sabemos nosotros, y eso lo conocemos, como está escrito. Verán los que nunca habían sabido de él. Nosotros, este evangelio que fue escrito, estos libros que fueron hallados en la cueva de Qumran, todos estos manifiestos los tenemos hoy nosotros, los podemos leer, los podemos entender, los podemos comprender. Y no solamente tenemos la Biblia antigua, sino que tenemos tantas versiones. Dios habla hoy, válgame, hay tantas. La Biblia del predicador, la Biblia de la mujer, la Biblia del niño, la Biblia del caballero. Hay tantas y tantas versiones de la palabra del Señor para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos escuchar. Verán los que nunca habían sabido de él y entenderán los que nunca habían oído de él. ¿Cuántas personas hoy día continúan traduciendo el evangelio en diferentes comunidades de dialecto para que el evangelio siga llegando
hasta lo último de la tierra. O sea, se cumple lo que dice la Escritura. Vamos al próximo texto de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Vamos al próximo texto, hermano. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese cómo la palabra del Señor nos habla a nosotros de esta manera tan poderosa que nos dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que nosotros conocemos, nuestros amigos, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú hablas? Te aferras y tú no disfrutas de esto, de aquello, de lo otro. Yo no puedo entender, porque ustedes los que se meten a la iglesia son así, porque son hombres naturales, no pueden entender. Para ellos esto es una locura. Para ellos nosotros lo que hacemos es perdiendo el tiempo, en vez de estar fiestando, brincando, saltando, metidos ahí todos los días, ya no se aburren, porque para ellos esto es una locura, esto es un disparate. No lo pueden comprender, no lo pueden entender, porque no pueden discernir el cuerpo de Cristo, porque no pueden discernir lo que es del Espíritu Santo. Y eso nos ha sido revelado, eso nos ha sido manifestado a nosotros. Fíjense qué bienaventuranza tan grande tenemos nosotros. Vamos a Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Vamos cerrando. Eclesiastés capítulo 11, verso 5 dice, fíjese que ahí está una mujer embarazada y al lado usted ve un óvulo, un espermatozoide entrando al óvulo. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Qué difícil, qué complicado, qué complejo. Podemos coger la clase de biología y la maestra nos pone el útero, nos pone el espermatozoide, nos pone el videíto y vemos ¿verdad? Es los espermatozoides tratando de llegar, solamente uno lo logra, entró, se embarazó la mujer. Qué fácil explicarlo, ¿verdad? Qué fácil es ver el video. Pero verdaderamente comprender el milagro de la concepción, ¿se puede entender? Realmente no lo podemos entender por más clases de biología que tomemos, ¿verdad? Y el médico y el obstetra y ginecólogo y qué sé yo quién, que puede explicarte cuando tú vienes a ver realmente ese milagro tan poderoso de la creación. Eclesiastés 11:5 dice, así como no sabes por dónde va el viento, no sabemos, lo sentimos, pero no sabemos ni para dónde va ni para dónde viene, aunque la meteoróloga te diga una cosa y la otra, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Hay cosas que no podemos entender, pero Dios en su infinita misericordia nos muestra su amor y su gracia. Terminamos, hermanos, con el verso que se encuentra en el Salmo 32:8, que dice de la siguiente manera, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Fíjese que al principio, ¿verdad? El primer texto que nosotros leímos de no puedo entender, nos decía que el Señor tiene sus ojos puestos en ti y en mí. Y aquí me encantó esta imagen porque conseguí esta imagen que Jesús está llevando a este nene tomado de la mano. Si el hermano puede darle un poquito para atrás a la diapositiva para que la vean, para compartirla con ustedes. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Fíjese cómo ahí la imagen de lo que debe ser Jesús con este niño, que lo lleva tomado de la mano. Gracias, hermano. A mí me gustaría que en este día usted y yo pensáramos que nosotros somos ese niño, porque aunque tengamos 100 años, para el Señor, nosotros debemos de ser como niños, porque la Biblia dice que si no fuésemos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Y yo saber que el Señor toma mi mano, que guía mis pasos, que tiene su mirada puesta en mí, eso es glorioso y eso es maravilloso. Yo te haré saber y te haré entender el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No tienes que entender, solamente te tienes que dejar llevar por el Espíritu Santo del Señor, tener esa confianza en que el Señor quiere lo mejor para ti.
Así que espero que esta palabra que hemos traído en esta noche haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía, porque me edifico. Cada vez que yo comparto algo con ustedes, yo soy edificada en lo que dice la palabra del Señor. Oramos, Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu grande misericordia. Gracias porque tú eres Dios en el cielo y Dios en la tierra. Muchas veces no podemos entender tus caminos, Señor, pero qué bueno es saber que tú nos llevas, que tú nos guías, que tú diriges nuestros pasos y que podemos andar y caminar en la confianza de que nuestro Dios, nuestro Padre, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Mira, mis hermanos y amigos que están pasando por momentos de tribulación, de tristeza, de quebranto. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo te pido que en esta noche tú derrames paz, misericordia y gracia sobre cada uno. Y te pido que podamos tener un descanso, Señor, acogidos a tu Espíritu Santo y a esa paz que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, su hermana en Cristo, la hermana Violeta Rosado. Dios les bendiga.